Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo donde la palabra es la protagonista. Hoy no estamos en un salón de clase, estamos en un espacio para conversar, reflexionar y escuchar. Mi nombre es Karen Torres y junto con mi compañero Samuel Sánchez, ambos docentes en formación de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Industrial de Santander, damos inicio al primer podcast a cargo de las estudiantes de 9-6, Carol Velázquez, Diana Velandia, Lore Tarazona y Lauren Pérez, quienes nos hablarán sobre el cuento El Matadero de Esteban Echeverría. Para iniciar con el respectivo análisis de esta obra literaria, cuéntenos cómo se usa la religión en el cuento para justificar comportamientos violentos o injustos. En El Matadero de Esteban Echeverría, la religión no aparece como un elemento positivo o espiritual, sino como una herramienta de poder que se utiliza para justificar actos violentos e injustos. El cuento está ambientado de la época de la Cuaresma, que dentro de la religión cristiana pues es un tiempo de sacrificio, reflexión y penitencia. Sin embargo, eso se convierte en una excusa para imponer normas estrictas y ejercer control sobre la sociedad. Pues, por ejemplo, se prohíbe el consumo de carne debido a la Cuaresma. Pero cuando llegan las reses al matadero se desata el caos y la brutalidad. Esto muestra una contradicción en lo que supuestamente representa la religión y lo que realmente hacen las personas. Se supone que esto lo hacen las personas, viven un tiempo sagrado, pero actúan con violencia y crueldad. Esa doble más crítica del autor. Además, los personajes federales mezclan constantemente religión y política, defienden al gobierno como si fuera una causa casi divina y consideran que ponerse al régimen es también oponerse al Dios. El unitario no solamente tiene que oponerse a la fe, el unitario es visto como un enemigo político, sino como alguien moral. De esta manera, la violencia contra él no se permite como un abuso, sino como una especie de justicia. Esto demuestra cómo la religión puede ser manipulada para legitimar la persecución y el odio. Echeverría critica que cuando la religión se une al poder político de una forma fanática, deja de ser un espacio de valores y se convierte en un instrumento de opresión para deshumanizar al otro. La fe pierde su sentido espiritual y se enfoca en un mecanismo para imponer ideologías y justificar la violencia colectiva. Bien, ¿de qué manera el miedo mantiene el orden en la sociedad que presenta el cuento? En la sociedad que presenta el cuento, el miedo no es el principal mecanismo de control, pues no existe un orden basado en leyes justas o en el respeto entre las personas. El castigo. La violencia es una amenaza constante y visible, lo que hace que todos sepan lo que puede pasar si se oponen al régimen. El matadero funciona como un símbolo de ese sistema. Es un lugar donde se sacrifica el ganado, pero también se sacrifica la dignidad humana. Cuando el unitario es tener un espectáculo, lo humillan, lo insultan y lo maltratan delante de todos. Aquí nadie interviene para ayudarlo, no porque estén necesariamente de acuerdo, sino porque tienen miedo de sufrir el mismo destino. El miedo paraliza a la sociedad, impide que las personas expresen sus ideas libremente o cuestionen las órdenes. El grupo dominante utiliza el terror como una advertencia, o sea, el que piense de manera distinta será castigado. De esta manera se crea un orden superficial donde parece haber estabilidad, represión. Echeverría muestra que un sistema sostenido por el miedo no puede ser verdaderamente justo ni democrático. Las personas obedecen no por convicción, sino por supervivencia. El sufrimiento del unitario, como siempre, demuestra que las personas pueden mantenerse en el control social hacia el poder y en la razón por la cual la injusticia continúa sin ser cuestionada. Desde mi punto de vista es una reflexión muy acertada. ¿Y cómo se usa el miedo para unir a las personas bajo una misma idea política o religiosa dentro del cuento? Ejemplifiquen con la realidad más cercana. En el cuento, el miedo no solo controla, sino que también une a grupos dominantes. Las personas del matadero se sienten parte de algo cuando atacan al unitario. El rechazo hacia el enemigo común lo hace sentir fuerte y respaldado. El miedo a ser excluido o castigado los impulsa a demostrar públicamente su lealtad al regimiento y a la religión. Se crea una especie de presión social si no participan o no están de acuerdo, pues pueden convinirte
en el siguiente objetivo. Entonces muchas personas se unen por temor a quedarse aisladas, así el miedo fortalece la ideología dominante. En nuestra realidad cercana, esto puede verse cuando alguien tiene una opinión diferente en el colegio o en redes sociales a veces. Por miedo a burlas o críticas, las personas prefieren apoyar lo que dice la mayoría, aunque no estén totalmente de acuerdo. También para cuando alguien es excluido por pensar distinto. El mensaje es que el miedo puede crear una falsa unidad. Parece que todos están de acuerdo, pero en realidad muchos le están evitando problemas. El cuento nos invita a reflexionar sobre si nuestras decisiones nacen de combinaciones de convicciones o de presiones sociales. Gracias por expresar tu idea con tanta claridad. Continuamos. ¿Por qué creen que el autor decide ambientar la historia en un matadero y no en otro lugar? El matadero no es un escenario elegido al azar en un lugar donde se sacrifican animales de forma violenta. Esa violencia física refleja la violencia social y política que el autor quiere criticar. El ambiente es sucio, caótico y brutal, lo que simboliza el estado moral de la sociedad bajo el régimen. Además, el matadero representa un espacio donde la vida pierde valor. Los animales son tratados como objetos y lo mismo sucede con los jóvenes unitarios. Al poner la historia allí, el autor compara la sociedad con este lugar sangriento, mostrando que el gobierno convierte a las personas en víctimas. Si la historia ocurriría en un lugar más elegante o forma e impacto no sería el mismo. El matadero intensifica la crudencia del relato y hace que el lector sienta incomodidad. Esa incomodidad es intencional. Echeverría usa el espacio como símbolo. El matadero no es solo un lugar físico, sino una metáfora de un país donde se sacrifican la libertad y donde la violencia se normaliza. Es una forma poderosa de criticar la sociedad. Lo que quiere decir el autor es que al escribir esa historia nos quiere demostrar que así como en un lugar sangriento, feo y donde sacrifican animales y es caótico, es muy parecido o tiene muchas cosas en común a lo que tiene la sociedad de ahora, siendo por política, por cuestiones, por opiniones o por formas diferentes de pensar. Ahora, ¿por qué el autor usa una historia tan cruda para expresar su crítica social? En el matadero, el autor utiliza una historia tan cruda y violenta para expresar su crítica social de una manera fuerte y directa, a través de escenas impactantes, como la matanza de los animales y el maltrato al joven unitario. Echeverría muestra cómo la sociedad de su época estaba dominada por la intolerancia, el fanático político y la falta de humanidad. La violencia no aparece solo como algo físico, sino también como una forma de abuso de poder y estar humillando hacia quienes piensan diferente. El autor decide no suavizar los hechos porque quiere que el lector sienta indignación y reflexione sobre lo que está pensando. Al presentar un ambiente brutal y desordenado, compara el matadero con el gobierno y la sociedad argentina durante el régimen de Juan Manuel de Rosas, de manera, en lugar de convierte en una representación simbólica de un país donde gobiernan el medio y la violencia. Echeverría usa una historia tan cruda porque busca despertar conciencia, denunciar las injusticias y mostrar que cuando una sociedad se deja llevar por el odio y el fanatismo, pierde sus valores y su humanidad. Esta opinión que acabas de compartir enriquece mucho la conversación. ¿De qué manera el sufrimiento del otro se convierte en un espectáculo dentro del cuento? En el matadero de Esteban Echeverría, el sufrimiento de otro se convierte en un espectáculo porque la violencia es vista como algo normal y hasta divertido como la multitud. Desde el inicio del cuento, el ambiente del matadero está lleno de desorden, sangre y brutalidad. Las personas que trabajan allí junto con la gente que observa no muestran compasión ni respeto por la vida, ni siquiera por la de los animales. Esta actitud luego se refleja en la forma en que tratan al joven unitario.
Cuando el muchacho es capturado, en vez de ayudarlo o escuchar sus razones, lo rodean, lo insultan y se burlan de él. Disfrutan verlo sufrir y lo provocan para que pierda la calma. La violencia no es solo física, sino también verbal y psicológica. El joven se convierte en una especie de espectáculo público, donde todos participan como si fuera un entretenimiento. Nadie intenta detener el abuso, al contrario, lo apoyan y lo celebran. A través de esa situación, el autor muestra cómo una sociedad puede deshumanizarse cuando deja llevar por el fanatismo político y el odio. El matadero simboliza un país donde la crueldad se acepta como algo cotidiano y el dolor ajeno no importa. Así, el sufrimiento del otro deja de ser motivo de compasión y se transforma en una forma de diversión y demostración de poder frente a los demás. Gracias. ¿Por qué nadie cuestiona las órdenes del juez del matadero? En el matadero nadie cuestiona las órdenes del juez porque él representa mucho más que una simple autoridad local. Él simboliza el poder político dominante y el sistema que controla toda la sociedad. Cuestionarlo no sería solo estar en desacuerdo con una persona, sino enfrentarse a todo un régimen que impone miedo y castigo. Por eso, las personas prefieren obedecer antes que arriesgarse a sufrir consecuencias similares a las del joven unitario. El miedo es el factor principal en el que el ambiente del matadero se percibe claramente que quien se oponga puede convertirse en víctima. La violencia no es algo oculto, es pública. Todos ven lo que pasa cuando alguien no se somete. Entonces, aunque algunos puedan tener dudas internas sobre si lo que está ocurriendo es justo o no, el temor a ser señalados los obliga a callar. El silencio se convierte en una forma de protección. También incluye la presión del grupo. Cuando la mayoría apoya las decisiones del juez, es más difícil que alguien se atreva a pensar diferente en voz alta. Nadie quiere quedarse solo ni ser excluido. Se crea una mentalidad colectiva donde obedecer es lo normal y cuestionar es visto como traición. Poco a poco, las personas dejan de analizar las órdenes desde un punto de vista moral y simplemente las aceptan como algo natural. Además, el juez actúa con seguridad y autoridad, lo que refuerza la idea de que tiene el derecho de decidir sobre los demás. Cuando el poder no es cuestionado durante mucho tiempo, la gente acostumbra a no opinar. Esa costumbre de obedecer sin pensar es peligrosa porque permite que las injusticias se repitan sin resistencia. Ya acercándonos al final de este podcast, ¿por qué el personaje unitario deja de ser visto como una persona y se convierte en un objeto de castigo? En el matadero, el personaje unitario deja de ser visto como una persona porque el grupo dominante lo reduce únicamente a lo que representa políticamente. Para ellos no es un joven con pensamientos, sentimientos y dignidad, sino un enemigo. En el momento en que lo etiquetan de esa manera, pierde su humanidad ante sus ojos. Ya no importa quién es, sino lo que simboliza, la oposición al régimen y a la ideología que ellos defienden. Esta deshumanización es clave para que la violencia sea posible cuando alguien es visto como igual, como persona. Es más difícil hacerle daño, pero cuando se le convierte en símbolo o en amenaza, el grupo se siente justificado para humillarlo y castigarlo. En el cuento, el unitario no recibe un trato individual, sino que es tratado como un ejemplo, como una advertencia para los demás. Se transforma en un objeto que sirve para demostrar poder. Además, el ambiente del maltrato influye mucho en esa transformación. Así como los animales son llevados allí para ser sacrificados sin que se cuestione su sufrimiento, el joven termina ocupando ese mismo lugar simbólico. El espacio refuerza la idea de que la vida pierde valor. El autor hace un paralelo muy fuerte entre los animales y el unitario, mostrando
que la sociedad ha llegado a un punto donde trata a las personas como si fueran cosas. Es muy interesante la forma en la que explicas y abordas ese tema. Quisiera plantear una nueva pregunta. ¿Por qué pensar diferente se convierte en una amenaza para el grupo dominante? En el matadero, pensar diferente se convierte en una amenaza porque pone en duda la autoridad y el control del grupo dominante. El poder necesita que la mayoría esté alineada con sus ideas para mantenerse fuerte. Cuando aparece alguien que demuestra que existe otra forma de pensar, se rompe esa apariencia de unanimidad. El joven unitario representa precisamente eso, la posibilidad de que no todos estén de acuerdo con el régimen. El problema para el grupo no es solo la persona en sí, sino lo que simboliza. Una idea diferente puede expandirse, puede generar preguntas, puede hacer que otros empiecen a cuestionar. Y en una sociedad basada en el miedo y la obediencia, cuestionar es peligroso. Por eso reaccionan con violencia, no quieren que esa diferencia se convierta en ejemplo para otros. Además, el grupo dominante construye su identidad a partir de la oposición. Necesitan un enemigo para reforzar su unidad. El unitario cumple ese papel. Al señalarlo como amenaza, el grupo se siente más unido y justificado en sus acciones. De esta manera, eliminar o silenciar al diferente se convierte en una forma de proteger su poder. También influye el fanatismo. Cuando una ideología se vuelve extrema, no admite matices. Solo existe lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido. En ese contexto, pensar distinto no es visto como una opinión válida, sino como una traición. Esa mentalidad impide el diálogo y convierte cualquier desacuerdo en conflicto. Y por último, para darle cierre total a este podcast, ¿cuál creen que es el mensaje más importante que deja el matadero a los jóvenes de hoy? El mensaje principal es que no debemos normalizar la violencia ni el fanatismo, o sea, que no podemos pensar exactamente como las demás personas piensan o como quieren que pensamos. El cuento nos enseña lo peligroso que es mezclar política, religión y odio. También nos recuerda la importancia de pensar críticamente. A los jóvenes de hoy nos deja la enseñanza de defender nuestras ideas con respeto, pero también de que no quedemos callados frente a la injusticia. El silencio puede fortalecer al opresor. Además nos invita a mantener la empatía aunque alguien piense diferente. Sigue siendo persona, la intolerancia no genera más división. Hay que dar a veces nuestra respuesta y nuestros puntos de vista, así sea anormal a lo que las demás personas piensen. Porque así seas tú solo el que vaya a pensar de esa forma, siempre tu palabra va a contar. El matadero sigue actual porque nos habla del poder, miedo y libertad. Nos reta a construir una sociedad más justa, donde la diferencia no sea motivo de violencia, sino oportunidades de diálogo y aprendizaje. Si cada persona tiene una opinión diferente, hay que sacar una respuesta diferente y hay que ver cómo se pueden unir para que todas esas opiniones puedan quedar en una sola y tener un acuerdo y no desacuerdo, ni peleas, ni conflictos, solamente por una mala opinión o que una persona no piense igual que la otra. Hay que unir entre todas las opciones y para no tener pleitos ni peleas. Muy bien, gracias chicas por compartir sus opiniones y diferentes ideas acerca de El Matadero. Todo lo que compartieron fue realmente valioso y la información que aportaron es bastante enriquecedora. Gracias a todos nuestros oyentes por haber estado durante todo el análisis del matadero en este primer podcast y en especial a las chicas encargadas de analizarlo. Pues sabemos que no solo se tomaron el tiempo de leer el cuento, de responder el expediente número 1, sino que también aparte hicieron un trabajo investigativo en donde se informaron y se apropiaron de esta obra literaria para responder las preguntas
que escuchamos hace algunos minutos. Nos escuchamos en el siguiente podcast, Elvira o la novia de plata, poema también del autor que se habló hoy, Esteban Echeverría.